Bueno, muy bien, empecemos con la clase de cerebelo. Ustedes saben que el cerebelo también pertenece a la división del sistema nervioso central. Lo hablamos ya cuando hablábamos justamente de la división. Eh, Decíamos que el encéfalo estaba compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Ya hemos hablado del tronco cerebral la clase pasada. Y vamos a completar ahora con el cerebelo. Vamos a hablar exclusivamente del cerebelo y les muestro lo que está escrito en primer lugar para después describirle la imagen. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior, por detrás del lóbulo, del bulbo raquídeo y la protuberancia, y por debajo de los hemisferios cerebrales, de los que está separado por la tienda del cerebelo. Esto estaba escrito, se los muestro aquí en la figura. Fíjense ustedes dónde se ubica el cerebelo. Esto que está marcado aquí es la fosa craneal posterior. Ustedes saben que los huesos del cráneo forman tres fosas. Una fosa anterior, donde está esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal. Una fosa media que es esta parte donde está el lóbulo temporal, y una fosa posterior o una fosa craneal posterior donde está el occipital. Y la definición que leímos recién dice que el cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior, porque acá es anterior, esto es medio y esto es posterior. El cerebelo se encuentra entonces en la fosa craneal posterior, por detrás del tronco cerebral, principalmente de la protuberancia y del bulbo, y por debajo de los hemisferios cerebrales. Así dice lo que leíamos. Entonces, si nosotros queremos describir anatómicamente dónde se encuentra el cerebelo, tenemos que decir de esa manera: el cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior, por detrás del tronco cerebral o de la protuberancia y el bulbo, y por debajo de los hemisferios cerebrales. Está separada de los hemisferios cerebrales por una membrana que tiene que ver con las meninges, o sea que es una membrana que forma parte de aquellas que envuelven al sistema nervioso, y se llama tienda del cerebelo. Es la tienda del cerebelo, una membrana donde se apoya el cerebro por arriba y le forma el techo al cerebelo por debajo, por eso se llama tienda del cerebelo. Esa tienda del cerebelo, entonces, repito, separa el cerebro que está por arriba, lo separa del cerebelo que está por debajo. Esa es la ubicación del cerebelo. Y vamos a seguir hablando ahora de su configuración externa. Recuerden que siempre que hablamos de un órgano del sistema nervioso, tenemos que hablar de su configuración externa como de su configuración interna. Es decir, cómo se lo ve por fuera, y después hay que abrirlo para ver cómo se ve por dentro. Primero hablamos de la configuración externa, y su configuración externa es alargada transversalmente, o sea que es más ancho que largo, es más ancho, por eso dice que es alargado transversalmente, y tenemos que describir en él tres caras. Una cara superior, que tiene forma de mariposa, y la parte central se denomina vermis superior, y a ambos lados se encuentran los hemisferios cerebelosos. Una cara inferior que presenta una gran cisura que divide el cerebelo en dos hemisferios, y una cara anterior que se ubica mirando hacia abajo y hacia adelante, contribuye a formar el techo del cuarto ventrículo. Todo esto que les leí recién se encuentra en esta figura. Fíjense ustedes aquí, ven la mariposa aquí a la derecha y arriba, para que ustedes puedan relacionar y puedan recordar que la cara superior, o sea que si lo miramos desde arriba, la cara superior del cerebelo es parecido a una mariposa, donde el cuerpo de la mariposa, el cuerpo se llama vermis superior. Vermis superior. Y por delante, allí donde está la cabeza de la mariposa, digamos, hay una escotadura llamada escotadura cerebelosa anterior, y por detrás otra escotadura llamada escotadura cerebelosa posterior. A ambos lados del
cuerpo de la mariposa, o en este caso del vermis superior, a ambos lados vamos a encontrar las alas de la mariposa. Las alas serían los hemisferios cerebelosos. Hay un hemisferio cerebeloso izquierdo y hay un hemisferio cerebeloso derecho. O sea que las alas de la mariposa son los hemisferios. Dentro de la cara superior también encontramos un surco. Fíjense allí, este surco que divide a la cara superior en dos. Este surco se llama surco primario, el surco primario. Lo que está por delante del surco primario se va a llamar lóbulo anterior. Está en color rosado, y lo que está por detrás en color verde se llama lóbulo medio. Entonces, en la cara superior describimos el vermis, los hemisferios, las escotaduras y también el surco primario, y ese surco primario es el que me divide en lóbulo anterior, lo que está por delante del surco, y lóbulo medio, lo que está por detrás del surco primario. Eso corresponde a la cara superior. Pero decíamos también que tiene una cara inferior. Pero la cara inferior es más simple. Fíjense ustedes, hay un surco profundo, eso es lo que decíamos cuando leíamos hoy, un surco profundo que divide a la cara inferior en dos hemisferios, por eso se llama también surco interhemisférico. Surco interhemisférico divide al cerebelo en una cara, en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Eso es lo único que encontramos en la cara inferior, el surco profundo llamado surco interhemisférico. En la cara anterior ya es un poco más compleja. Fíjense ustedes, esta es la cara anterior, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí en el medio, otra vez lo encontramos al vermis, que sería el cuerpo de la mariposa, pero esta parte del vermis ya se llama vermis inferior. El vermis inferior, lo que está arriba, el rosado, era lo que habíamos visto en la cara superior, que es el vermis superior, pero ahora en esta cara anterior lo que nos interesa es describir el vermis inferior. Vermis inferior. También es notable como el vermis tiene allí en la parte más alta, de color azul, una estructura llamada nódulo, se llama nódulo de color celeste, y hacia ambos lados de ese nódulo se comunica con unas formaciones que se llaman flóculo. Y esto es importante porque tanto el nódulo unido a los dos flóculos forman lo que se llama el lóbulo flóculo nodular. O sea que aquí vamos a ver que el cerebelo está formado por tres lóbulos. Un lóbulo anterior, que ya lo habíamos visto en la cara superior, un lóbulo medio, que también ya lo habíamos visto, y ahora el lóbulo flóculo nodular. Se llama así porque está formado por una estructura llamada nódulo y está formado por una estructura llamada flóculo. Por eso se llama lóbulo flóculo nodular. También encontramos los hemisferios cerebelosos, uno derecho y otro izquierdo que está presente allí. También encontramos la escotadura cerebelosa posterior, fíjense ustedes allí está señalada. Y encontramos estas estructuras triangulares, que ustedes pueden diferenciar allí, una derecha y otra izquierda, son estructuras triangulares llamadas amígdalas. Son las amígdalas cerebelosas. Amígdalas cerebelosas. Y esas estructuras de sustancia blanca, llamadas pedúnculos cerebelosos, y yo les decía cuando hablábamos del tronco cerebral, hablábamos de que los pedúnculos cerebelosos son los que unen el cerebelo al tronco cerebral. Acuérdense que el cerebelo está unido al tronco cerebral por los pedúnculos cerebelosos. De esa manera están firmemente unidos y aquí hubo que cortarlos para que podamos ver la cara anterior del cerebelo en este caso. Todas estas estructuras que están en círculos o rectángulos son lo que ustedes tienen que conocer, el resto no hace falta, todo lo otro que está escrito no hace falta, pero sí poder identificar en la cara anterior dónde está el vermis inferior, las amígdalas, los hemisferios, el lóbulo flóculo nodular, también aquí vemos la parte superior,
las escotaduras, eso se describe en la cara anterior. Para que ustedes vean, aquí vamos a ver de perfil, fíjense ustedes que tenemos una cara superior, que es toda la que está acá arriba, por eso se llama cara superior. Lo que está acá abajo se llama cara inferior y cara anterior. Esta imagen, a propósito, es para que ustedes vean que el cerebelo en su cara anterior forma como un techo de dos aguas, y ese se llama techo del cuarto ventrículo. Quiero recordarles que cuando hablábamos del tronco cerebral decíamos que la cara posterior del bulbo formaba un triángulo y la cara posterior de la protuberancia formaba otro triángulo. Los dos triángulos se unían y formaban un rombo, y ese rombo que se dibuja se llama piso del cuarto ventrículo. Entonces el piso del cuarto ventrículo está formado por la cara posterior de la protuberancia y el bulbo, y el techo del cuarto ventrículo está formado por el cerebelo. Fíjense que ustedes que el cuarto ventrículo es una cavidad. Es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, es una cavidad residual que quedó del desarrollo embrionario, ya lo vamos a volver a ver, pero fíjense ustedes que esa cavidad está llena de líquido, tiene un piso y tiene un techo, y es justamente la cara anterior del cerebelo el que forma el techo del cerebelo. Con respecto a la configuración interna, a ver ahora cómo es por dentro el cerebelo, cómo es por dentro. Y aquí dice, como describimos en las demás estructuras del sistema nervioso central, veremos la disposición de la sustancia gris y blanca. Eso nos interesa. En su interior ver dónde está la sustancia gris y dónde está la sustancia blanca. Para ello debemos realizar cortes del órgano, y lo primero que notamos es que la sustancia gris es periférica, con agrupaciones nucleares centrales, y la sustancia blanca es netamente central. Aquí les describo lo que hemos leído recién. Decíamos, miren, la sustancia gris está en la periferia, fíjense a la derecha, en el dibujo de la derecha. La sustancia gris está en la periferia, o también llamada corteza cerebelosa. Una parte de la sustancia gris está todo en la periferia, como si fueran las hojas de un árbol. Y la sustancia blanca está en el centro. Fíjense ustedes cómo las irregularidades que tiene el cerebelo hace que la sustancia blanca se meta como si fueran las ramas de un árbol. Las ramas de un árbol. Entonces, la sustancia gris está en la periferia o en la corteza cerebelosa, y la sustancia blanca es en el centro, en forma de ramas de un árbol. Por eso se conoce, o por eso los anatomistas llamaron a esta interior del cerebelo como árbol de la vida. Árbol de la vida. Aquí vemos otro corte, otra forma de cortar al cerebelo, donde vemos también que la sustancia gris está en la periferia, igual que todos. Está en la periferia la sustancia gris en la corteza cerebelosa o periferia, la sustancia blanca en forma de ramas, pero también hay algunas formaciones grises en el interior que son núcleos de diferentes formas, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, este grupo de núcleos que es en forma de irregular se llama dentado, núcleo dentado. Después uno más ovalado que se llama núcleo empoliforme, uno más redondo, núcleo fastigial, y otros más chiquitos y redondos, núcleos globosos. Son agrupaciones neuronales o núcleos neuronales allí que se agrupan en el centro del cerebelo. Entonces, vemos que la sustancia gris en el cerebelo se ubica en la periferia, ¿no? En forma de la corteza cerebelosa, y también la sustancia gris en forma de núcleos en el centro del órgano, y la sustancia blanca también es en el centro, rodeando a los núcleos grises que están allí y metiéndose hacia la corteza. Así es entonces también la disposición del cerebelo. En cuanto a la función del cerebelo, el cerebelo no vamos a hablar demasiado de esto, simplemente mencionarles que tiene que ver con el equilibrio postural, con el tono postural,
tiene que ver con la coordinación de los movimientos y con el control de movimientos involuntarios. Después, funcionalmente, vamos a hablar más específicamente cuando estemos en el segundo cuatrimestre. Muy bien, eso es todo por el momento. Hasta aquí hemos llegado